Vừa ra khỏi cổng chưa bao xa, cả hai đã bị một người phụ nữ chặn lại. Lục Thanh, con khỏe lại rồi à? Ra ngoài được rồi sao? Người phụ nữ ôm rổ quần áo, trông như vừa giặt xong, giọng đầy ngạc nhiên. Mới hôm qua, cả làng còn bàn tán rằng thằng bé họ Lục sắp không qua khỏi. Ngay cả thầy Y Trần cũng nói, bệnh đã đến mức phải xem trời định. Vậy mà giờ đây, nó lại đi đứng bình thường. Dạ, dì Vương, con cũng không rõ nữa. Sau khi ngủ 2 ngày liền, sáng nay tỉnh dậy thấy người khỏe hơn, liền thử ra ngoài xem sao. Lục Thanh đáp bằng giọng điệu của nguyên chủ, trầm và lễ phép. May mà tính của cậu bé ngày trước vốn hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, hắn bắt chước cũng không khó. Anh con khỏi bệnh nhờ thuốc của ông Trần đó gì? Cô bé Tiểu Nhan chen vào, giọng hớn hở. Dì Vương nghe dậy, nhìn kỹ lại, thấy sắc mặt Lục Thanh quả thật đã hồng hào, liền mím cười nhẹ nhõm. Khỏe lại là tốt rồi, tốt lắm. Bà liên tục gật đầu, thở phào như chút được gánh nặng. 2 hôm trước, mấy cụ già trong làng đều đến xem, ai cũng nói cậu bé khó qua khỏi. Mọi người còn bàn nhau, nếu Lục Thanh mất thật, thì Tiểu Nhan sẽ phải nhờ một gia đình khác nuôi, còn họ sẽ góp ít tiền giúp chăm sóc. Ông chồng của dì Vương lại tỏ ý muốn nhận nuôi cô bé, nói rằng cha của Lục Thanh từng cứu ông trong năm đói kém, không nỡ để dòng máu nhà họ Lục tuyệt tự. Nhưng dì Vương thì không vui chút nào, nhà đã nghèo, còn thêm một miệng ăn nữa sao chịu nổi. Không dám cãi chồng, bà chỉ biết âm thầm cầu trời, mong Lục Thanh qua khỏi. Giờ thấy cậu thực sự hồi phục, lòng bà mừng rỡ thật sự. Lục Thanh à, dì Vương dặn dò, sau này phải biết giữ gìn sức khỏe. Giờ Tiểu Nhan chỉ còn trông vào con thôi, nếu con cũng xảy ra chuyện, thì con bé biết sống sao? Lục Thanh hơi ngẩn người, trong ký ức của hắn, dì Vương vốn không phải người nhiệt tình như vậy. Nhưng hắn vẫn lễ phép đáp. Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn dì Vương, con sẽ chăm sóc Tiểu Nhan thật tốt. Ngoan lắm. Dì Vương gật gù, xem như yên lòng. Chỉ cần thằng bé còn sống, chồng bà sẽ thôi ý định nhận nuôi con bé kia. Thế là bà cũng bớt lo. Tâm trạng thoải mái, dì Vương mới để ý đến thứ trong tay hai anh em. Hai đứa cầm thùng và cây tre đi đâu thế? Dì Vương ơi, bọn con đi câu cá. Câu cá? Dì Vương ngạc nhiên. Cái cần tre và cái xô cũ nát kia mà câu được cá sao? Nhìn cảnh nghèo túng của hai đứa đó, bà chợt hiểu ra. Có lẽ bọn trẻ đói quá, định ra sông kiếm cá ăn. Trời đất ơi, đói thì về nhà dì đi, dì còn nhét đồ ăn. Lục Thanh, con mới khỏe lại, đừng ra sông kẻo bị lạnh rồi ngã bệnh nữa. Lục Thanh mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng. Không sao đâu dì, bọn con chỉ đứng trên bờ câu thôi, không xuống nước đâu. Bữa ăn miễn phí dĩ nhiên hấp dẫn, nhưng hắn hiểu rõ, không thể dựa dẫm mãi vào lòng tốt của người khác. Cho dù tình làng nghĩa xóm có tốt đến đâu, cũng sẽ cạn dần theo thời gian. Câu cá? Con biết câu sao? Dì Vương nghi hoặc. Trong làng này mấy ai biết câu cá đâu. Con chỉ biết chút ít, nghe cha kể lại, muốn thử xem. Dì Vương nhớ ra, cha hắn từng đi nhiều nơi, chắc cũng biết đôi chút. Dù vậy, bà vẫn không yên tâm. Thôi đừng vội, mới khỏe bệnh mà ra gió dễ trúng lạnh lắm. Câu cá đâu phải chuyện đơn giản. Đứng bên sông cả buổi, chẳng chừng lại bệnh thêm. Lục Thanh nghe ra sự lo lắng thật lòng, khẽ cười. Con sẽ cẩn thận, dì yên tâm. Dì Vương còn định khuyên thêm, nhưng thấy hắn đã quyết, đành nói. Vậy hứa với dì, tuyệt đối không được xuống nước. Dạ, bọn con chỉ đứng trên bờ thôi, tạm biệt dì Vương. Hai anh em họ Lục vừa ra khỏi làng, đã gặp thêm vài người quen. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Lục Thanh khỏe mạnh. Mỗi lần bị hỏi, cô bé Tiểu Nhan lại vui vẻ đáp. Anh con uống thuốc của ông Trần rồi khỏi đó. Thế là mọi người lại xôn xao, khen thầy Y Trần giỏi tuyệt. Cứu được cả người hấp hối, đúng là cao nhân. Sau phút kinh ngạc, ai cũng mừng cho hai đứa trẻ mồ côi. Có Lục Thanh sống, nhà họ Lục coi như còn giữ được hương hỏa. Khi nghe nói hắn định đi câu cá, người nào cũng khuyên không nên xuống nước, kẻo bận tái phát. Chỉ khi Lục Thanh cam đoan sẽ chỉ đứng trên bờ, họ mới yên tâm. Nghe đến chuyện câu cá, dân làng không còn quan tâm nữa. Ai mà chẳng biết câu cá khó đến mức nào. Đã có người từng thử, ngồi nửa đầy cũng chỉ được vài con nhỏ, chẳng bỏ công. Công việc đồng áng thì chất đống, ai rảnh mà đi câu. Chắc bởi nhà họ Lục chẳng còn dụng vườn gì, nên hắn mới nghĩ ra cách này kiếm miếng ăn thôi. Hiểu vậy, dân làng không ngăn nữa, chỉ dặn vài câu rồi rời đi. Ngược lại, mấy đứa trẻ lớn trong làng lại hứng thú, tò mò kéo nhau đi theo, muốn xem thử Lục Thanh câu cá thế nào. Lục Thanh, theo sau là một nhóm nhóc con háo hức, cùng nhau đi đến bờ sông ngoại rìa làng.
Luktan miró la masa gris, muy diferente a los bollos en sus recuerdos. Pero pensando en que estaba en otro mundo, lo aceptó rápidamente. Siendo un mundo diferente, no era extraño que el bollo fuera un poco distinto. Mientras su mirada se detenía en el bollo, de repente apareció una línea de texto ante sus ojos. Bollo de cereales, hecho de salvado de arroz, harina de trigo y verduras silvestres, nutrición limitada. Al mismo tiempo, el bollo emitió una tenue luz gris. ¿Qué es esto? Luktan parpadeó. El texto seguía flotando, no desaparecía. No era una alucinación. Antes de que pudiera pensar más, la niña acercó el bollo a sus labios. «Come, hermano. El abuelo Tran dijo que las personas que acaban de recuperarse deben comer algo nutritivo». Oliendo el leve aroma a cereales, el hambre inundó su cuerpo, y Luktan no tuvo corazón para rechazarlo. Lo tomó, partió el bollo por la mitad y le dio la otra mitad a la niña. «Comamos juntos». La niña sacudió la cabeza apresuradamente, empujando su parte de vuelta. «Cómelo tú, hermano. No tengo hambre. Tienes que comer mucho para recuperarte rápido». Aunque dijo eso, la vio tragar saliva mientras miraba el bollo. Al ver su cabello amarillento y su cuerpo delgado, suspiró levemente y volvió a poner la mitad del bollo en la mano de la niña. «Acabo de recuperarme. Si como mucho me dolerá el estómago. Ayúdame a comer esta parte». «¿De verdad, hermano? Pero el abuelo Tran dijo que los enfermos deben comer mucho para sanar». «Comer con moderación es mejor. La próxima vez pregúntale si es cierto». «Sí, hermano». La niña sintió, sin entender muy bien, pero obedeciendo. Al ver esto, Luktan continuó. «Si el bollo se enfría, no sabrá bien. Comamos juntos». «Sí», la niña sonrió ampliamente. «Si no te lo comes todo, yo lo ayudo». Los dos hermanos se sentaron juntos, comiendo y hablando. Un rato después, Luktan terminó su porción. El hambre en su estómago se calmó y un calor se extendió por su cuerpo. El bollo no era delicioso, pero al menos llenaba el estómago. Viendo que la niña seguía mordisqueando diligentemente su mitad del bollo, no la molestó y miró en silencio el tazón de cerámica astillado sobre la mesa. Pensando por un momento, tomó el tazón y lo sostuvo frente a sus ojos. Y entonces, una tenue luz gris lo cubrió, acompañada de un texto que apareció. «Tazón de cerámica astillado. Un tazón de barro roto. No parece muy limpio». Tal como supuso. Las comisuras de los labios de Luktan se curvaron ligeramente, revelando una leve sonrisa. «¡Oh, no! ¡No te vayas a volar!». En el pequeño patio, rodeado por una valla de madera simple, la pequeña Tionyan perseguía una mariposa. Sus piernas cortas corrían tambaleantes, pero llenas de entusiasmo. Luktan estaba sentado en una piedra, sosteniendo en su mano una ramita de hierba silvestre con pequeñas flores rojas. En su campo de visión, la hierba emitía una tenue luz blanca, y sobre ella flotaban 2 líneas de texto. Hierba hueso de búfalo. Calidad media. Puede usarse como material medicinal. Efecto bastante bueno en el tratamiento de fracturas. Puede ser útil en caso de lesiones. Después de observar un tiempo, Luktan había comprendido en parte este fenómeno. En pocas palabras, tal vez gracias a la transmigración, había obtenido una habilidad especial. Actualmente, esa habilidad se manifestaba así. Cada vez que se concentraba en mirar un objeto, éste brillaba y aparecía un texto describiendo su información. Cuanto más tiempo miraba, más información aparecía, pero también había un límite que parecía depender de la luz que emitía el objeto. Los objetos que emitían luz gris solo tenían una línea de descripción. Los objetos que emitían luz blanca tenían 2 o más líneas. La hierba hueso de búfalo en su mano
Era lo único en el patio que emitía luz blanca. Es igual que los juegos con interfaz de objetos, pensó Luc Tang, recordando los juegos de rol que solía jugar en su vida anterior. Levantó la cabeza y llamó. «Tío Ñan, ven aquí un momento, déjame ver». «Hermano, ¿qué pasa?». La niña corrió hacia él, con los ojos brillantes. «Quiero mirarte un momento», dijo Luc Tang, mientras quitaba unas briznas de hierba seca pegadas en el cabello de la niña, y luego miró atentamente su pequeño rostro. Un momento después, el cuerpo de la niña emitió una tenue luz blanca y apareció una línea de texto. Luc Tío Ñan. Humana. Mujer. ¡Qué descripción tan pobre!, pensó Luc Tang, frunciendo el ceño e imaginando unas líneas negras en su frente. Pero continuó mirando. Poco después apareció otra línea. Una pobre niña humana, con signos de desnutrición. Luc Tang se detuvo un momento, mirando el cabello amarillento y la piel demacrada de la niña, sintiendo el corazón pesado. ¿Ya terminaste de mirar?, preguntó Tío Ñan, levantando la cabeza, con sus ojos claros. «Ya terminé», acarició la cabeza de la niña y sonrió levemente. «Tío Ñan, cuando crezcas definitivamente serás una gran belleza». «¿Qué es una gran belleza?», preguntó la niña inclinando la cabeza con curiosidad. «Jaja, lo sabrás cuando crezcas», respondió Luc Tang, riendo. Al escuchar la voz inocente de la niña, su corazón se sintió mucho más aliviado. Sin importar el futuro, lo más importante ahora era cuidar bien de ella, la única persona que quedaba a su lado. Ese también era el último deseo que dejó el dueño original. Y para vivir en este mundo, solo podía confiar en esta extraña habilidad. Pensando en esto, Luc Tang sostuvo la hierba frente a la niña. «Tío Ñan, ¿sabes qué planta es esta? ¿Para qué sirve?». La niña inclinó la cabeza, pensando, frunció el ceño por un momento y luego negó con la cabeza. «No lo sé, pero al gran búfalo del abuelo Trung parece que le gusta comer este tipo de hierba». Luc Tang se echó a reír. De hecho, incluso en los recuerdos de este cuerpo no había información sobre la hierba hueso de búfalo, y aún así le preguntaba a una niña pequeña. Pero las siguientes palabras de la niña lo detuvieron. «Si quieres saber qué planta es, puedes preguntarle al abuelo Tran. A él le gustan mucho las plantas, y a menudo las recoge para cocinar esa agua amarga que nos obliga a beber». Al mencionar eso, la carita de la niña se arrugó con desagrado. ¿El abuelo Tran? Luc Tang buscó en sus recuerdos y rápidamente recordó la imagen de un anciano delgado y amable, el médico respetado por los aldeanos. ¿Un médico? Una luz brilló en sus ojos. Según el texto que acababa de aparecer, la hierba hueso de búfalo realmente era una hierba medicinal. Quizás el abuelo Tran supiera cómo usarla. «Tío Ñan, cuando estaba enfermo, ¿vino el abuelo Tran?» «Sí, en ese momento dormías todo el tiempo, te llamaba y no despertabas. Tenía mucho miedo y lloraba fuerte. El abuelo Tran vino a ver. Dijo que te había dado un aire caliente y cocinó medicina amarga para que bebieras. Después de que bebiste, un día después despertaste. El abuelo Tran es realmente genial. Solo con beber un vasito de agua amarga te curaste por completo», contó la niña con los ojos llenos de admiración. Luc Tang guardó silencio. Solo él sabía que ese tazón no salvó a la persona de antes. Pero en su aturdimiento, realmente sintió que alguien vertía algo caliente en su boca, haciendo que su cuerpo congelado se calentara gradualmente, manteniendo su corazón latiendo, ayudándolo a superar la etapa peligrosa de fusión de memorias. Pensando en eso, Luc Tang estaba sinceramente agradecido con ese médico. Mientras pensaba, sintió una mirada fija en él, miró hacia abajo y vio a la pequeña Tío Ñan
levantando la cabeza. ¿Qué pasa, tío Ñan? Hermano, tengo hambre. Luk Tang también tenía hambre. Desde la mañana solo había comido medio bolillo, y ahora su estómago estaba vacío de nuevo. Pero en la casa no quedaba nada comestible. La tinaja de arroz estaba tan vacía que ni los ratones se molestaban en acercarse. Si no fuera por la ayuda del vecino, el abuelo Trung, temía que mientras estuvo en coma la niña no hubiera sobrevivido. Pensando en eso, sintió la necesidad de ir a agradecer al abuelo Trung y al abuelo Tran. Pero ahora no había nada en casa. ¿De dónde sacaría un regalo? Por el momento, lo más urgente era conseguir comida. La mayor parte de los campos de la familia se había vendido para pagar el funeral de los padres. El trozo pequeño que quedaba era estéril y ya no producía nada. Si quisiera plantar ahora, tendría que esperar hasta la próxima cosecha para tener comida, y para cuando llegara ese momento, ya habrían muerto de hambre. Después de pensar un rato, Luk Tang entró en la vieja habitación de sus padres. Buscó por todas partes y finalmente encontró una aguja de hierro y un poco de hilo de cáñamo en una caja. Esta aguja era grande y fuerte, no delgada como las agujas de bordar de su mundo anterior. Calentó la punta de la aguja en el fuego de la cocina. Luego usó unos palillos para sujetarla y doblarla en forma de anzuelo. Después trenzó varios hilos de cáñamo en una cuerda gruesa y la ató firmemente al anzuelo de hierro. A continuación, fue a la parte trasera de la casa, cortó un trozo de bambú flexible y ató la cuerda al extremo del bambú y amarró un pequeño trozo de madera cerca del anzuelo como flotante. Una caña de pescar simple nació en las manos de Luk Tang. Hermano, ¿qué es esto? La pequeña tío Ñan había estado sentada observando todo el tiempo, viendo a Luk Tang ocupado durante un buen rato, y cuando terminó preguntó con curiosidad. Esto se llama caña de pescar. Se usa para pescar peces. Sonrió y agitó suavemente la vara de bambú en su mano, y de que comamos hoy depende de esto. Intentó agitarla unas cuantas veces, sintiendo que el agarre era bastante bueno, y asintió con satisfacción. En su vida anterior era un aficionado a la pesca, y a veces hacía sus propias cañas para entretenerse. No esperaba que esa habilidad fuera útil en este mundo hoy. Los ojos de la niña se iluminaron de inmediato. ¿Y verdad que sabes pescar? No estoy seguro, hay que probar para saberlo. Si captamos algo, esta noche tendremos sopa de pescado para beber. ¿Sopa de pescado? Al escuchar esas dos palabras, la niña pareció soñar despierta, casi babeando. Entonces, vamos rápido, hermano. Quiero comer pesca. Luk Tang se echó a reír. Espera, todavía tengo que preparar el cebo. El cebo no era difícil de encontrar. Fue a un rincón del patio, donde la tierra estaba húmeda y suelta, cavó un poco y encontró lo necesario. Lombriz roja de tierra, criatura que ayuda a aflojar la tierra, parece que también puede usarse como medicina. Ignorando esa extraña línea de información, Luk Tang recogió las lombrices y las puso en un tubo de bambú. Él no sabía medicina, así que estos gusanos solo servirían de cebo, no tenía intención de usarlos como medicina. Tapó el extremo del tubo de bambú, dejando un pequeño agujero para la ventilación, se echó la caña al hombro y tomó un cubo de madera viejo. Los dos hermanos salieron juntos del patio. Apenas salieron por el portal, fueron detenidos por una mujer. «Luk Tang, ¿te has recuperado? ¿Ya puedes salir?» La mujer sostenía una cesta de ropa. Estos 3 puntos de pesca eran más que suficientes. Ahora lo importante era elegir dónde empezar. Pensando un momento, Luk Tang decidió elegir el primer punto, donde apareció la luz gris. La razón era muy simple. Según la descripción, era un lugar donde se reunían peces pequeños.
Su caña de pescar era muy simple, y la cuerda de cáñamo tal vez no soportaría la fuerza de un pez grande. Si enganchaba un pez grande y la cuerda se rompía, se quedaría sin cebo y sin anzuelo. Por lo tanto, empezar con peces pequeños era lo más seguro. Una vez decidido, regresó al árbol y vio que los niños seguían esperando obedientemente, y asintió satisfecho. En realidad solo había caminado por el tramo de río cercano, todavía a la vista de los niños, por si acaso corrían de un lado a otro. «Ya regresé». Tío Ñan fue la primera en gritar. «Sí, ya volví», sonrió Luktan. «¿Elegiste el lugar para pescar?» «Ya lo elegí. Vamos ahora». Al escuchar eso, los niños también se emocionaron. Los más listos se peleaban. «Hermano Luktan, déjanos llevar el cubo». No se negó. Estos niños, el mayor de unos 12 años y el menor de 9, tenían energía de sobra. Dejar que ayudaran estaba bien. El grupo caminó rápidamente hacia el tramo de río que él eligió. «Ustedes quédense aquí arriba mirando. No bajen cerca de la orilla. Ajú, tú eres el mayor. Vigila a los demás por mí, ¿sí?» Ajú, el niño más grande del grupo, de 12 años, asintió con seriedad. «Sí, lo sé, hermano Luktan». Viendo que los niños obedecían, Luktan, satisfecho, tomó la caña y el cubo, bajando la pendiente al primer punto de pesca. Luktan llegó al lugar de pesca, pisó la hierba densa junto al río para aplanarla y luego recogió un poco para ponerlo en el cubo de madera. Después, sacó el tubo de bambú con las lombrices. Quitó la capa de barro que tapaba la boca del tubo e inmediatamente vio varias lombrices rojas moviéndose adentro. Los niños que estaban en la orilla más alta, al ver esa escena, gritaron de sorpresa. Sabían qué eran las lombrices. Solían cavar para jugar o para alimentar a los patos y gallinas. Pero ninguno sabía que las lombrices también podían usarse para pescar. Ante las miradas curiosas de los niños, Luktan sacó una lombriz y la enganchó hábilmente en el anzuelo, luego agitó la mano y lanzó la caña al agua. El anzuelo, llevando la lombriz, que aún se retorcía, cayó justo en el remolino gris que su habilidad había mostrado antes. Apenas el anzuelo se hundió, Luktan se sentó pacientemente a esperar. Los niños detrás de la pendiente contenían la respiración, siguiendo atentamente cada movimiento. Poco después, vieron que el pequeño trozo de madera atado a la línea comenzaba a moverse ligeramente en la superficie del agua. La atmósfera se tensó de inmediato. Solo Luktan permaneció tranquilo, sin moverse, dejando que la madera vibrara suavemente. Cuando la madera de repente se inclinó por completo y se hundió, tiró con fuerza de la caña. Una línea de agua salpicó y con ella un pequeño pez blanco del tamaño de 2 dedos voló fuera del agua, agitando la cola frenéticamente en el anzuelo. ¡Atrapó un pez! Mirando el pez blanco brillante balanceándose en el anzuelo, los niños abrieron los ojos como platos, boquiabiertos de asombro. La pequeña tío Ñan gritó: «¡Mi hermano atrapó un pez! ¡Es muy grande!». Luktan sonrió. Al menos su habilidad no se había oxidado. Tuvo resultados en el primer intento. De lo contrario, habría sido vergonzoso frente a estos niños. Desenganchó el pez y lo observó de cerca. Este tipo de pez pequeño se parecía mucho a los peces plateados que pescaba en su mundo anterior. En ese momento, una tenue luz gris emanó del cuerpo del pez, acompañada de un texto. «Pequeño pez plateado, comestible, rico en nutrientes». Al ver las palabras comestible, Luktan suspiró aliviado. Mientras se pudiera comer, estaba bien. Hoy tendría algo para llenar el estómago. Vertió un poco de agua en el cubo de madera y soltó al pez dentro. Detrás, los niños seguían gritando sin cesar, lo que lo obligó a recordarles impotentemente: «Hagan un poco de silencio o asustarán a los otros peces y huirán». Al escuchar eso, los niños se taparon la boca con las manos sin atreverse a hacer ruido, pero sus ojos brillaban de emoción. Era la primera vez que veían a alguien pescar realmente un pez. La sensación no era diferente a presenciar un milagro. Pero lo siguiente lo sorprendió aún más. Luktan enganchó otra lombriz y apenas la soltó, el flotador se movió de nuevo. Tiró de la caña y otro pequeño pez plateado fue sacado. A partir de ahí,
cayó en un estado de pesca continua. Uno tras otro, pequeños peces eran sacados del agua en sucesión. La escena no era diferente a si estuviera recogiendo peces del río. No solo había peces plateados, sino también peces dorados, percas, camarones de arroyo, todo tipo de especies. Los niños que miraban estaban tan contentos que temblaban, temiendo que si gritaban, los peces escaparían. Un rato después, Luktan metió la mano en el tubo de bambú y no encontró nada. Las lombrices en el tubo casi se habían acabado, solo quedaban unas pocas en el fondo. Miró el cubo de madera a su lado, lleno de pescado fresco. Una primera captura más allá de las expectativas le hizo sonreír satisfecho. Hacía mucho que no sentía tal satisfacción. Verdaderamente era otro mundo. El ambiente natural era rico, por lo que los peces también eran inusualmente fuertes. Aunque solo eran peces pequeños, la fuerza de tracción era potente y sentía firmeza al sostener la caña. Se alegró en secreto de haber elegido el lugar correcto. Si se hubiera arriesgado en los otros 2 puntos, donde se reunían los peces grandes, temía que la línea se hubiera roto desde la primera vez. Viendo que las lombrices se acababan y que los peces también escaseaban, Luktan supo que debía parar. Si seguía pescando, temía que no quedara ningún pez pequeño en los alrededores. Pensando así, recogió la caña, tiró las pocas lombrices restantes al agua y subió la orilla con el cubo de pescado. En la pendiente, los niños lo miraban con ojos de admiración. Al verlo acercarse, todos corrieron a rodearlo para ver. «El hermano Luktan es increíble, atrapó tantos peces». «¿Con tantos peces? ¿Cuánto tiempo tardarán en comérselos todos?» No esperaba que se pudiera pescar realmente usando solo una caña de bambú. «Hermano, hay muchos peces». Tío Ñan corrió hacia él con la cara roja de emoción. Luktan sonrió amablemente. «No es nada, son solo peces pequeños». Esperó a que los niños se alegraran un rato y añadió: «Ayúdenme a llevar este cubo de pescado a casa. Después compartiré un poco con todos». Calculó que habría unos 7 u 8 kilos de pescado. Contando el agua en el cubo, su fuerza actual no era suficiente para cargarlo lejos. Además, con tanto pescado, los 2 hermanos no podrían comérselo todo. Los peces pequeños mueren rápido y en casa no había forma de conservarlos, así que era mejor compartir con los vecinos. «Sí, claro», respondieron los niños al unísono, emocionados. Los 2 más grandes levantaron el cubo, alzándolo fácilmente, y los otros se peleaban por ayudar. Los que no pudieron ayudar pusieron cara de puchero, casi llorando, por lo que Luktan tuvo que intervenir dejando que se turnaran para llevarlo para que hubiera paz. Así, el grupo regresó al pueblo riendo y cargando el cubo lleno de pescado. Las risas y voces de los niños llamaron rápidamente la atención de los aldeanos. Algunos curiosos salieron a ver y se quedaron atónitos. «¿Luktan realmente pescó peces? ¿Y tantos?» La noticia de su recuperación ya se había extendido por el pueblo. Todos sabían que esta mañana había ido al río a pescar, pero nadie esperaba que en menos de mediodía trajera un cubo lleno hasta el borde, al menos más de 10 kilos. ¿Cuándo aprendió el chico Luke a pescar tan bien? La curiosidad se extendió por todas partes. Especialmente aquellos que habían intentado pescar antes, todos querían saber qué método usó para pescar tanto. Por eso, en poco tiempo, algunos curiosos siguieron a Luktan hasta su casa. Después de que Luktan regresó a casa, viendo a los niños mirándolo con ojos ansiosos, no dudó en comenzar a repartir el pescado de inmediato. Cortó 2 hojas de plátano del patio trasero, las lavó y las rasgó en pedazos pequeños. Luego le dio a cada niño una porción de pescado, alrededor de medio kilo, no mucho, pero suficiente para hacerlos extremadamente felices. Al recibir el pescado, los niños parecían haber encontrado un tesoro y corrieron a sus casas riendo alegremente. Viendo que Luktan había terminado de repartir, algunos aldeanos curiosos se acercaron. «Luktan, ¿cómo pescaste para conseguir tanto? ¿Llenaste el cubo en solo una mañana?» «Supongo que fue suerte», sonrió amablemente. «Tal vez el cebo de hoy era del gusto de los peces, así que picaron fácil». «¿Qué usaste para cebo?» «Lombrices de tierra.
normales del campo. Luxang no lo ocultó, lo dijo directamente. Aunque lo ocultara, el pueblo lo sabría pronto. Los niños que lo siguieron lo habían visto todo. Era mejor decirlo claramente para evitar que otros pensaran que era tacaño.